Hola vikingos, ¿cómo estáis? Soy un vikingo infiltrado y os saludo como siempre desde el otro lado de las líneas enemigas y os traigo un vídeo en el que creo que toca hablar de la Champions, creo que toca hablar de ese debut del Real Madrid frente al Inter de Milán, pero antes me gustaría centrarme, hablar en primer lugar del debut también de nuestro eterno rival, del Fútbol Club Barcelona, y esa derrota en el día de ayer 0-3 en el Camp Nou frente al Bayern de Múnich, sin duda uno de los grandes favoritos para ganar la Champions League de esta temporada. Y es que quería destacar que quizá lo primero que más me ha llamado la atención ha sido el estado de pánico absoluto que se ha vivido en Barcelona en los últimos días previos al partido frente al Bayern de Múnich. Un pánico tremendamente significativo, en parte provocado por el famoso 2-8, la famosa paliza en Champions en Lisboa de hace un par de temporadas, y por otro lado por supuesto a nadie se le escapa, ¿no? La situación económica y deportiva del Barça, lejos de invitar a una posible revancha, a una posible vendetta del club azulgrana hacia el Bayern de Múnich, hacia el equipo que le propinó semejante paliza, una de las palizas más históricas que se recuerdan en competición europea. Lejos de eso, lo que se ha vivido estos días en Barcelona, en Cataluña, por parte del barcelonismo, ha sido una situación totalmente de pánico, de temor, y yo creo que ese es el primer detonante curioso que de alguna manera ejemplifica el estado de ánimo del barcelonismo, y provocado, como os digo, principalmente por la terrible situación económica que poco a poco por fin va plasmándose, va cogiendo forma también a nivel deportivo, en forma de salida de jugadores tremendamente importantes y de fichajes quizá no a la altura de lo que se espera de todo un Fútbol Club Barcelona. Y es que me gustaría resaltar que más allá de la derrota 0-3 frente al Bayern de Múnich, que es un resultado que se puede dar perfectamente en cualquier momento. El Bayern de Múnich es uno de los grandes favoritos a ganar la Champions League de este año. Lleva siendo candidato a la Champions desde hace ya muchas temporadas. Insisto, es un resultado que en cualquier caso se puede dar. El problema no es tanto ese, sino me gustaría resaltar cómo se han vivido los días previos a ese partido, esa sensación de miedo que yo creo que también se ha trasladado desde el propio club. Creo que el planteamiento de Koeman era perfectamente visible, ese temor, ese miedo a otra paliza humillante. Yo creo que el Barça salió precisamente a eso, a evitar una paliza de escándalo, ante un Bayern que yo creo que fue evidentemente muy superior al Barça, pero que tampoco se tomó el partido al 100%. Yo creo que vimos a un Bayern seguramente a un 60-50% de las posibilidades que puede llegar a dar el club bávaro. De haber dado el 100%, estoy convencido de que el Bayern hubiese pasado, ya pasó por encima del Barça, pero hubiese sido un resultado infinitamente peor. Pero no deja de ser un partido de clasificación. Yo creo que el Bayern también se lo tomó así, de haber apretado, insisto, el acelerador un poco más, el resultado hubiese sido de escándalo nuevamente. Pero aún así, lo llamativo, lo significativo es ese planteamiento asustadizo, temeroso, con el que Koeman planteó el partido, y que además yo creo que
lo curioso del caso es que todo el barcelonismo parecía resignado y dispuesto a aceptar como algo, como algo razonable, como algo que se tenía que hacer, cosa que me sorprende tremendamente en un club que durante demasiado tiempo ha ido presumiendo de manera impostada desde mi punto de vista de ser los adalides del fútbol ofensivo, del fútbol valiente, del fútbol de posesión, etcétera, etcétera. Ayer lo que pudimos ver es que su entrenador, Ronald Koeman, discutidísimo entrenador por otro lado, hizo un alarde de puro pragmatismo, y yo creo que alarde de puro miedo, de puro pánico a recibir una paliza. Hizo un alarde de planteamiento defensivo a la contra, cosa que, insisto, yo creo que se puede plantear perfectamente un partido al contraataque sin ningún problema, pero llama mucho la atención cómo el barcelonismo lo ha aceptado como algo normal, como algo necesario, teniendo en cuenta que llevan décadas presumiendo de que ellos siempre atacan, de que ellos siempre tienen la posesión, de que ellos siempre dominan los partidos y que ellos no miran al rival que tienen enfrente. Ayer lo miraron y mucho, lo analizaron y mucho, y viendo lo que tenían, yo creo que se decidieron por aceptar este planteamiento rácano, ultra defensivo, con 5 defensas, y que dio como resultado un Barça que ni siquiera tiró a puerta en los 90 minutos del partido. Y es que aunque creo que el Barça sigue viviendo en una auténtica farsa, en una auténtica utopía, en muchos sentidos, parte empujada por los medios de comunicación de Barcelona, que no dejan de ser voceros oficiales del club, en los que se traslada básicamente los mensajes que quiere transmitir el club, y la directiva la directiva de turno que esté dirigiendo el club en esos momentos, a pesar de esa farsa en la que de vez en cuando te sueltan que van a por todas, a por Haaland, o intentan decir que se van a intentar entrometer en el fichaje de Mbappé y cosas de esas, ignorando la realidad económica del Barça, y muchas veces empujadas por el propio Laporta, por el propio presidente, que no deja de insinuar cosas que parecen, yo creo, muy lejanas en el tiempo para el Barça. Y a nivel deportivo también, esa milonga de que poco menos que Depay es el próximo Balón de Oro, de que que tienen, de que Pedri es el nuevo Iniesta, y cosas de este estilo a las que estamos acostumbrados. Lo de ayer fue un baño de realidad. Fue un baño de realidad en el cual se ve, se escenifica perfectamente cómo la mala gestión del Barça, el despilfarro histórico del Barça en fichajes, en renovaciones, en salarios, ha dado como consecuencia una situación económica terriblemente precaria, en la cual finalmente han tenido que empezar a tomar medidas en forma de fichajes a precio cero, continuar con un entrenador en el que no creen, y deshacerse de jugadores tremendamente valiosos, tremendamente importantes, como Griezmann y como Messi, y años atrás Suárez, Rakitic, Vidal. Poco a poco eso se ha ido viendo, y evidentemente todas estas cosas hacen que deportivamente por fin el Barça deje de estar tan dopado económicamente hablando, sea una plantilla más acorde a su realidad financiera, y su realidad financiera les permite tener el equipo que vimos ayer y poco más. Incluso seguramente les permitiría tener menos de lo que tienen, pero las autoridades futbolísticas de este país se lo siguen permitiendo, siguen mirando hacia otro lado con el Barça en muchos sentidos. Me hacen mucha gracia los que se quejan
del Paris Saint-Germain, y sin embargo no hacen mención a cómo ha estado gestionado el Barça en los últimos años, insisto, y cómo las autoridades futbolísticas de nuestro país pues han mirado año tras año hacia otro lado, dejando hacer y dejando endeudarse el club pues de la manera que se han endeudado. Esta es la realidad deportiva del Barça a día de hoy. Es un Barça sin personalidad, es un Barça que ya está muy lejos, muy alejado, sobre todo en los grandes partidos, en los partidos contra rivales directos. Es un Barça atemorizado, es un Barça acomplejado, como hacía muchísimo tiempo que yo no recordaba. O sea, yo creo que desde que yo era un crío, desde los años 80, no veía a un Barça tan asustadizo nuevamente, tan acomplejado nuevamente, y bueno, pues como madridista, pues evidentemente lo aplaudo y lo celebro, porque creo que se lo han ganado a pulso con su verborrea, con su mala gestión, con esa farsa, con ese postureo realmente irritante en muchos momentos. Y antes de entrar en el partido del Real Madrid, quisiera hacer una pequeña reflexión sobre el proyecto Laporta, ¿no? ¿Cuál es el proyecto Laporta? ¿A qué ha venido Laporta? Por lo menos vamos a centrarnos en lo deportivo. O sea, que nadie se engañe a estas alturas. Laporta sabía perfectamente que tenía muy difícil el encaje de Messi dentro del equipo, a no ser que se hiciese algún tipo de trapicheo, que se intentó con el famoso fondo CVC, pero apoyado por la Liga, pero al final no pudo ser. Pero el proyecto de Laporta era realmente mantener a Messi, que nadie se engañe, y seguir a lomos de la figura de Leo Messi, y poco más que eso. Todo lo demás son milongas. Es decir, yo no me creo que el proyecto deportivo sean los fichajes low cost que ha hecho el Barça. Eso no es ningún proyecto deportivo. Fichas lo que puedes fichar, porque no te puedes gastar un duro en traspasos. ¿Qué proyecto deportivo es este en el cual un entrenador que no te gusta, con el que además no te llevas bien, lo mantienes? Lo mantienes porque tampoco tienes otro sustituto en cartera. Esa es la realidad. Ya sea porque o nadie quiere venir a tu proyecto, o ya sea porque realmente no tienes ni idea de a quién puedes recurrir. Esa es la realidad del Barça. Es un Barça ahora mismo sin proyecto, es un Barça tapando vías de agua como puede, y pues este es el resultado, y esta es la auténtica realidad del Barça, ¿no? Se sigue vendiendo la milonga, y el primero es Koeman, de que se está apostando por los jóvenes. Eso es falso, eso no es cierto. Ayer el único jugador verdaderamente joven que jugó en el 11 titular fue Pedri, y el resto pues jugó porque no estaba el resto de jugadores, porque no estaba Braithwaite, porque no estaba Dembélé, porque no estaba, Ansu Fati sí que es joven, pero ya es, digamos, un jugador mucho más consolidado, y que nadie se engañe. Se apuesta por los jóvenes poco en la segunda parte, y cuando ya no hay nada que hacer, pero se hace porque no queda otra, porque no hay más, porque no te puedes permitir nada más, y aún así pues se hace con reticencias. Es decir, el lateral derecho sigue siendo Sergi Roberto, el lateral izquierdo sigue siendo Jordi Alba, el central del medio de la línea de 3 sigue siendo Gerard Piqué, que nadie se engañe, el mediocentro defensivo sigue siendo Busquets. Se apuesta por los jóvenes mínimamente en las segundas partes, cuando ya no te queda más remedio, cuando esos son los cambios que tienes, y porque no te queda más remedio. Pero que nadie se engañe, aquí nadie está apostando por los jóvenes, y menos Koeman. Koeman es un entrenador cortoplacista 100%, que vive de excusas, lo único que está intentando es sobrevivir la mayor cantidad de tiempo posible en el banquillo del Barça, porque evidentemente en ningún otro sitio le van a pagar
tan bien como le pagan en el Barça. Y en clave Real Madrid, vamos ya con nuestro equipo, que es lo que realmente nos interesa, pero insisto, como os he dicho muchas veces, Barça y Madrid son vasos comunicantes, y evidentemente lo que favorece a uno suele tener consecuencias muy negativas en el otro, y al revés. Aprovechemos estos momentos, de verdad, aprovechémoslos, démosles la puntilla. Ya no digo en este partido, insisto, como os vengo diciendo, yo no creo que el Real Madrid sea uno de los favoritos, uno de los candidatos a ganar la Champions. Ya os comenté cuáles eran mis 5 candidatos a ganar la Champions, y entre ellos, pues bueno, lamentablemente no está el Real Madrid este año, pero bueno, compitamos en la Champions, demos una muestra, ¿no? de por lo menos eso, de lo que siempre hemos sido, de lo que somos y seremos, ¿no? Un equipo competitivo que va a salir a por todas, contra cualquier rival y con cualquier planteamiento. Es decir, el Real Madrid ha salido al contraataque muchas veces, pero de otra manera, pero con el ánimo de competir, con el ánimo de luchar, de pelear, evidentemente hay partidos en los que te tienes que adaptar al rival que tienes, pero a diferencia del Barça, el Madrid lo hace siempre sin miedo, y esa es la principal seña de identidad de nuestro club a lo largo de nuestros casi 120 años de historia. No hemos sido nunca un club acomplejado, y no lo vamos a ser nunca, jamás, ante ningún rival. Y el partido de hoy, pues bueno, lo que espero es eso. Nos enfrentamos a un muy buen rival, que es el Inter de Milán. Es cierto que es un Inter quizá debilitado con respecto al equipo del año pasado, pero aún así es un grande de Europa, hay que respetarlo. Y bueno, pues evidentemente pues va a ser un partido tremendamente complicado, tremendamente difícil, pero que yo espero que bueno, pues el equipo pues siga en la línea que ha ido mostrando en Liga en estas primeras jornadas. Espero que podamos ver pues eso, un equipo pues eso, alegre en ataque, un equipo confiado, un equipo pues eso, que cree en lo que está haciendo, que es la sensación que me dejó sobre todo este último partido de Liga, ¿no? Es un partido que afrontamos también con ausencias, aunque recuperamos a David Alaba. Yo creo que eso nos puede venir muy bien a nivel defensivo. Bueno, vamos a intentar aprovecharlo, vamos a ver si Vinicius se luce, ojalá que pueda tener una gran noche europea. Bueno, esperemos que los Modric, Benzema sigan produciendo a favor nuestro, y sobre todo lo más importante y lo que vengo destacando en todos los partidos de Liga, espero que poco a poco esos problemas defensivos, esos desajustes, ese juego colectivo defensivo que creo que hay que mejorar, pues poco a poco se vaya viendo que se van trabajando, que se van mejorando, y que cada vez tiene menos consecuencias negativas para nosotros, ¿no? Insisto, tener esos problemas defensivos contra equipos como el Inter de Milán, con grandes jugadores, te puede penalizar muchísimo. Contra equipos de la media tabla de la Liga Española, pues bueno, más o menos lo puedes sobrellevar, pero contra estos equipos, todo un Inter de Milán, por mucho que haya perdido a Lukaku, por mucho que haya perdido a otros jugadores, por mucho que ya no esté Antonio Conte como entrenador, sigue siendo un equipo tremendamente peligroso, y si les damos opciones, evidentemente te pueden penalizar y mucho. Aún así, insisto, se puede ganar, se puede perder, pero yo estoy convencido de que el Real Madrid va a salir como siempre a competir, y eso es lo más importante en el fútbol y en la vida, en todos los aspectos. Y esa es una lección, volviendo al Barça, que creo que el barcelonismo no ha entendido nunca, no es uno de sus valores,
y bueno, pues esas son, y la consecuencia pues bueno, pues es la situación deportiva y económica en la que están ahora mismo. Insisto, aprovechemos este momento tremendamente frágil de nuestro rival, compitamos lo mejor posible en Champions y sobre todo centrémonos en la Liga, que es donde creo yo que tenemos más posibilidades de tocar metal, de hacernos con un título pues siempre importantísimo, siempre muy significativo, pues bueno, del estado deportivo de un equipo. Ojalá sea así y ojalá pues nos llevemos una tremenda alegría a final de temporada. En definitiva, creo que tenemos esta noche una tremenda oportunidad de demostrar cuáles son las diferencias deportivas entre Real Madrid y Barça. Creo que tenemos una oportunidad de demostrarle al mundo y al barcelonismo concretamente, y también a nosotros mismos, cómo se compite en Europa. Jugamos contra un grande de Europa y vamos a hacerlo sin miedo, vamos a hacerlo sin complejos, como hemos hecho siempre, ganemos o perdamos, demos una lección de orgullo, de lucha, de entrega, de saber hacer y de aprovechar nuestros recursos al máximo, como hemos hecho siempre a lo largo de nuestra historia, y eso a la larga siempre tiene premio, siempre tiene recompensa. Y no me quiero liar mucho más, esperemos que salga un gran partido, otra noche de Champions maravillosa, que tanto nos gusta a los madridistas, en esta competición con la que tenemos ese vínculo tan especial y tan único en el mundo. Y como os digo siempre, vikingos, os animo a que os suscribáis al canal, que le deis un fuerte like al vídeo si os ha gustado, y como siempre os digo, vikingos, ser del Real Madrid y que se lo digan al Barça nos hace mejores. Chao.